Comparto pantalla, entonces, a ver, ahí va, me confirman si está la pantalla. Perfecto. ¿Listo? Buenísimo. Bueno, en toda esta maraña de cuestiones y de atención de pacientes que ya antes era complicada por algunas vías informales, ahora con la pandemia se multiplicó por cientos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos hacer para facturar todas estas prestaciones de telemedicina o medicina virtual o estos contactos que tienen con los pacientes y que todos significan, digamos, de una u otra manera un acto médico. A ver. El disclaimer, obviamente yo, aparte de ser consultor del Colegio Médico, también soy miembro de Integrando Salud, que gestiona historias clínicas electrónicas. De ahí también sale mucho de nuestro conocimiento sobre este tema y del contacto diario con los médicos que utilizan este tipo de servicios. ¿Qué pasa con el paradigma de nuestra relación médico-paciente? ¿Qué pasó? Está mutando y a unas velocidades a las cuales quizás no estábamos preparados, digamos, sabíamos que iba a ocurrir, pero no a esta velocidad con el tema de la pandemia. Entonces, ahora los pacientes se comunican o transforman ese contacto que tienen con nosotros, que junto con los pacientes somos los actores de una consulta médica. Nuestro rol como médicos pasó aparte o está cambiando a no ser solamente el de estar en el consultorio y atender, sino el de ser comunicadores, es decir, los pacientes también nos exigen que nosotros hagamos tareas de prevención de la medicina, que antes por ahí estaban reservados para médicos que estaban en determinados lugares a nivel social o a nivel de las instituciones. Hoy todos tenemos una red social, hoy muchos de nosotros tenemos un perfil público en una red social en donde nos presentamos como médicos y que es una herramienta que es fantástica para poder llegar a nuestros pacientes y a otros con información médica de calidad. Aparte de eso, la demanda que hoy tienen los pacientes hacia nuestra atención médica es muy diferente a la que estábamos históricamente acostumbrados. Ya no solamente estamos en nuestro consultorio, llegamos y nuestra secretaria nos da la hojita con los turnos que tenemos que ver a la tarde, o por ahí nos cruzábamos con algún paciente en la calle y nos preguntaba alguna cosa en el supermercado, que eso era por ahí lo más complejo. Hoy los pacientes nos consultan por redes sociales, nos consultan por mail, nos consultan por teléfono, nos consultan por servicios de mensajería, etc. Entonces, eso se ha multiplicado también y el acceso a este contacto informal o no habitual de los pacientes también nos hace difícil cobrar este servicio, ¿sí? Muchas veces nosotros como médicos, como profesionales de la salud en general, nos sentimos un poco invadidos porque lo que para alguien es una consulta superflua, a nosotros nos implica un desarrollo de pensamiento. Yo por ahí estoy comprando en el supermercado y me vienen y me hacen una pregunta médica, yo para contestarla coherentemente tengo que salir de ese lugar, tengo que entrar a un espacio mental específico en donde tengo que hacer una construcción médica y responderle de una forma coherente al paciente. Siempre cuento por ahí que me pasó una vez, porque a veces creo que nos pasa a todos, lo contestamos sin problemas y esto y lo otro, y me fui a un negocio a hacer una compra y uno de las personas, de los dueños, que era conocida mía, me empieza a preguntar qué podía hacer el tema de que su estómago le duela, tiene un dolor epigástrico. Entonces, bueno, te voy a pedir que te saques la ropa, te quedes en calzoncillos y te acuestes en el piso. Y había gente alrededor. Dice, ¿estás loco? No, le digo, no estoy loco, te tengo que revisar y tengo que hacer bien mi trabajo. Así que por eso mismo lo coherente sería que hagas esto. Hacelo y vemos, ni un problema. Ahí entendió que tenía que ir a mi consultorio y no hubo más inconvenientes por ese lado. ¿Cómo nos contactan todos los pacientes? El más, creo que amado y odiado para todos y por todos es el WhatsApp, porque a veces nos resuelve un montón de cosas y podemos por ahí resolver el problema de un paciente o una consulta, o justamente una consulta domiciliaria por WhatsApp, Telegram, etc. Nos contactan por mail, nos contactan por otro tipo de mensajería, ¿sí? Mensajes directos, Telegram, Facebook Messenger, etc. Telefónicamente también. O directamente por las redes sociales, como lo charlamos hace un ratito. Bueno,
¿cómo hago para cobrar este tipo de prestaciones o este tipo de consultas? Un poco también lo que hablaba el doctor Bargallo, ¿qué se considera una consulta virtual o qué práctica mía yo voy a considerar que implica una construcción médica y por ella debo recibir un honorario o debo recibir una retribución? Tengo que saber si hay diferentes niveles o tipo de consulta. A ver, es lo mismo responder un mensaje por WhatsApp que hacer una videollamada, que hacer un turno virtual por un sistema médico electrónico. Bueno, todo eso también tiene que ver con el desarrollo personal de uno como médico y qué va a considerar como una consulta. Yo creo que todas las consultas que impliquen una conducta vinculante, que es decir, que nosotros le hagamos una recomendación de tipo médica al paciente o una indicación, es una consulta médica, independientemente del medio por el cual sea realizada. Puedo poner diferentes precios según el servicio, es otra cosa que también me tengo que plantear. Voy a cobrar por hacer una receta. En el caso de hacerlo, ¿qué voy a cobrar? Voy a cobrar una orden de consulta por hacer una receta, es un acto médico, voy a poner mi firma, voy a poner mi sello y me voy a hacer responsable de que el paciente al que le hice esa receta, si es que obviamente la indiqué yo o la hice porque otro profesional se la indicó, algo que está bastante de moda por ahí en prestadoras, por ejemplo, como PAMI u otras. Al poner esa firma y ese sello me hago responsable también de cualquier tipo de efecto que pueda tener ese medicamento al paciente, entonces tengo que saber si ese servicio yo lo voy a considerar de una u otra manera, el hacer un certificado de buena salud, el completar una historia clínica para un ingreso, etc. Tengo que también saber a qué precio diferencial va a tener cada uno de esos servicios o si los considero todo como un acto médico único y pongo un precio único en este caso. Y otra cosa también a qué considero si una prestación médica y a qué no, que es lo que charlamos un poquitito hace un rato en lo que respecta a lo que es lo vinculante de una consulta y un acto médico. Muchas veces, creo que varios habrán visto este cuadrito y Coti, que es digamos, una persona que hace mucho de humor médico desde el lado médico, en donde dice justamente una receta es una consulta, quiero tu opinión es una consulta, una preguntita es una consulta, un certificado también, controlar la libreta de vacunas, la firma para algún documento en particular también es una consulta, solo quiero saber si hace falta llevarlo a la guardia es una consulta, la foto de granito, etc. Y me imagino que estamos por demás habituados a este tipo de relaciones con los pacientes. Sigo. ¿Qué considero como virtual para cobrarlo? ¿Un mensaje de texto, un mensaje de audio pidiendo un turno? Se me ocurre que no, eso es una tarea administrativa. Un mensaje de texto, un audio solicitando una receta, un mensaje solicitando un certificado, un mensaje con una foto solicitando una opinión, un mensaje de audio relatando un síntoma y pidiendo una recomendación, un llamado. Todos estos son ejemplos de cosas que podemos nosotros cobrar o tener en cuenta como una consulta o, por ejemplo, como la primera, no. Una videollamada, por supuesto que sí, en este caso una teleconsulta quizás. Hay diferentes niveles o tipos de consulta. Las consultas pueden, como hablamos, implicar un acto médico y consultas que no implican un acto médico, como por ejemplo pedir un turno. Envío de receta, solicitud de práctica, ajuste de medicación, control de coagulación, por ejemplo, consulta sobre una patología específica, consulta por mensaje, llamada, video. Todo esto tengo que tener en cuenta si lo voy a considerar como consultas virtuales y voy a decidir o no ponerle un determinado precio al trabajo que estoy considerando como médico que hago. ¿Cómo podemos contactar o cómo podemos lograr que todas estas prestaciones que no se realizan directamente en el consultorio o en donde tenemos una secretaria que va a filtrar a los pacientes, por decirlo de alguna manera, y les va a pedir la retribución, ya sea su orden de consulta, ya sea su carnet para hacerle la orden de consulta, o ya sea el efectivo, débito, etcétera, para abonar la consulta? Bueno, no tenemos o sí, bueno, en algunos sistemas tenemos secretarias virtuales, después vamos a entrar en eso,
Pero un aliado que tenemos son las billeteras virtuales, ¿sí? Yo voy a ir explicándole algunas cosas de lo menos, de lo que podemos hacer ahora en pandemia, de lo que por ahí estamos haciendo algunos profesionales, a lo ideal, que es donde tendríamos que terminar centralizando toda nuestra atención y todos nuestros cobros a nivel de lo que sería telemedicina. Hay muchísimas billeteras virtuales, ¿sí? Tenemos las independientes, Mercado Pago, Ualá, Naranja X, etcétera, que hay un montón de aplicaciones que habitualmente se relacionan con algún tipo de tarjeta de débito, en donde nos abonan los pacientes o nuestro negocio nos abonan las prácticas o las prestaciones realizadas y van a una cuenta en este tipo de billeteras. Y las de cobro virtual bancarizadas, cada banco también tiene su aplicación ahora y están muy en boga, para poder hacer los diferentes cobros o manejar nuestras cuentas. Un ejemplo, Mercado Pago. ¿Qué puedo hacer con Mercado Pago? Les voy a mostrar lo que hice yo al principio de la pandemia cuando tuve que ir adaptándome y los pacientes se empezaban a hacer los controles por WhatsApp, me hacían consultas todo el tiempo y ellos mismos se ofrecían a abonarme la consulta de alguna u otra manera. Mercado Pago es una plataforma, en este caso la más grande en Argentina, de cobros online. Permite cobrar por internet a través de diferentes opciones, puede ser por correo, redes, etc. ¿Para qué puede servirme? Tanto Mercado Pago como Ualá, como cualquier otra, para generar un link de pago que pueda enviar a los pacientes para que me abonen la prestación médica que yo les realizo. ¿Cómo se hace esto? Vamos a hacer ejemplos prácticos. Yo les voy a mostrar lo que hago yo, o lo que tengo yo en mi cuenta de Mercado Pago. Esa es la idea de por ahí un poco esta clase. ¿Cómo utilizamos una billetera virtual? Lo primero que conviene que tengamos o creemos es un producto o lista de productos. En nuestro caso, por ejemplo, las consultas que vamos a resolver por vía telefónica o mensajería, por ejemplo, una videollamada, una consulta por mensajería, una confección de pedido o receta, o una consulta por llamada telefónica. Primero, lo que vamos a ir haciendo esto es la captura de la aplicación de Mercado Pago, en donde pueden ver varios de estos productos creados, ¿sí? Videoconsulta, consulta médica, espirometría, no porque la haga por telemedicina, sino porque es una práctica que a veces hago en el consultorio y como estamos obligados a tener un medio de pago electrónico o por débito o aceptar tarjetas como médicos, bueno, creo que es una de las opciones más fáciles. ¿Cómo creamos un producto? Le ponemos el nombre al producto dentro de lo que es la aplicación de Mercado Pago, le ponemos un valor al producto y poniendo clic o haciendo clic en continuar, vamos a crear este producto. Hacemos clic en confirmar y tenemos creado nuestra videoconsulta con el precio que nosotros queremos cobrar. Todos estos valores están sujetos a impuestos, entonces, por ejemplo, para un valor de 750 pesos, el ingreso que tenemos en nuestra billetera virtual es de 680, 690 más o menos. ¿Cómo hago para compartir esto? ¿Cómo una vez que realicé la prestación médica o que, bueno, coordiné con el paciente lo que hice, lo voy a compartir o le voy a mandar esta posibilidad de cobro? Esto, digamos, un envío real por WhatsApp, en donde nosotros tenemos la posibilidad de copiar ese link y se lo podemos pasar al paciente, ¿sí? En este caso, yo le pasé al paciente, inclusive la aplicación ya precarga, digamos, una imagen que dice, en este caso, paga tu videoconsulta, etcétera, y el paciente al hacer clic en el enlace le lleva directamente a la plataforma de cobro seguro y con cualquier tipo de tarjeta, Rapipago, etcétera, hace el pago y normalmente lo que ocurre es que los pacientes envían la captura de pantalla del pago hecho. Y listo, ya está, se cobró la prestación. Es muy práctico. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que se han habituado a este tipo de cuestiones, entonces a veces cuando me piden o un laboratorio, o me piden una receta, o me piden un envío de un certificado desde la historia clínica digital, ellos mismos ya hacen el pago, porque tienen el link. Entonces tengo 2 o 3 que particularmente cuando me hacen un pedido ya me dicen, ya te hice el pago de Mercado Pago, necesito tal cosa. Entonces es como que también se habitúan y este tipo de cuestiones les parecen muy cómodas. Ustedes imagínense que nosotros le estamos ahorrando al paciente la necesidad de tener que movilizarse hasta el sanatorio, de tener que esperar en una fila, de tener que
comunicarse con la secretaria primero, explicarle lo que necesitan, etc. Entonces, por ahí nosotros lo que tenemos que hacer desde el punto de vista de nuestro propio marketing es hacerle ver estos beneficios, que con todas las prestaciones de lo que es telemedicina o con todo este tipo de nuevas tecnologías, termina ahorrando él mucha plata. Es como decía el doctor Barba Gallo con el tema de la huella de carbono, me pareció fantástica esa diapositiva, es muy gráfica y realmente nos muestra que este tipo de tecnologías ahorran muchísimo y genera una comodidad tremenda tanto para médicos como pacientes. Hay algunas aplicaciones de historias clínicas digitales móviles que ya integran, ¿sí?, este tipo de cobros en lo que es la historia clínica del paciente. El WhatsApp, como bien hablamos, es el medio para salir del paso a los machetazos en lo que pasó ahora durante el año pasado y lo que está pasando durante este año. Pero es un método totalmente informal, crea una consulta vinculante y la información que está ahí no tiene ningún tipo de protección de datos a nivel de estándares médicos, ¿sí? No es una historia clínica, no quedan guardados los datos correctamente, si nosotros mandamos un audio pueda enviarnos o pueda reenviarse a otra persona, entonces eso se pueda compartir. Así que, bueno, nada, tenemos que tener muchísimo cuidado, lo mismo con el tema de fotos, todo eso tiene que estar en la historia clínica y tiene que estar integrado a la historia clínica, así que de lo que podemos hacer vamos a tratar de ir viendo al ideal que podemos llegar. Bueno, estamos en el medio del proceso. Entonces, por ejemplo, les contaba que hay aplicativos de historias clínicas digitales o electrónicas que ya tienen la posibilidad, ¿sí?, si ustedes ven acá, del cobro de atenciones. Es bastante similar a lo que es la billetera virtual que les mostraba. De hecho, esta aplicación trabaja con una billetera virtual con Mercado Pago. Entonces, nosotros ponemos el valor del cobro de atención, en este caso, por ejemplo, en la confección de receta, ponemos el dato de contacto en donde queremos enviar al paciente el link para el pago de este servicio médico que le vamos a dar. Podemos, en este caso, mandárselo al WhatsApp también. Y tenemos la opción para generar un link si la prestación que vamos a hacer es una videoconsulta. Ahí el sistema se encarga de enviar al paciente el link y nos va a avisar cuando la prestación en sí fue abonada. Si ven ahí, se ve como pendiente. Y así llega, ¿sí?, el link personalizado de Mercado Pago para poder abonar esta prestación. Lo que podemos usar también es este tipo de historias clínicas o este tipo de servicios, de los cuales hay varios, para sacar al paciente de ese circuito informal de comunicación, por ejemplo, del WhatsApp. ¿Qué podemos hacer? Podemos justamente, si nos mandan un mensaje, decirle, bueno, mira, te voy a enviar un link para que hagamos una videoconsulta y resolvamos de esa manera tu problema. Entonces lo que hacemos es mandarle el link desde la historia clínica para la videoconsulta, entonces el sistema le envía e inclusive automáticamente ya hay muchos que les explican. Todas las consultas las respondo a través de la plataforma, es una plataforma segura, acá está el link del pago y acá está el link de la videoconsulta. Lo mismo, el sistema se encarga de enviarlo por mail y lo mismo, nosotros también podemos ver si el pago está pendiente o no y podemos desde la aplicación acceder directamente a la videoconsulta. ¿Cómo se manejan hoy las prepagas y las obras sociales? Bueno, hay muchísimas y cada vez están entrando más a esto que es la telemedicina y no nos van a excluir o no van a excluir este tipo de atención con sus prestadores, ¿sí?, ya sea directos, indirectos, círculos, etc. Algunas reconocen a la videoconsulta como una prestación y tienen un código especial, el ejemplo de OSDE que charlamos hace un rato y que ahora lo voy a desarrollar. Otras lo incluyen dentro de sus planes y aplicaciones móviles, por ejemplo, Medife, que tiene un servicio de atención a sus afiliados dentro de sus aplicaciones. Algunas las incluyen y ofrecen dentro de lo que es el portfolio de servicios de sus médicos de cabecera, por ejemplo, PAMI. Bueno, fíjense que PAMI tiene una plataforma interna de videoconsultas. Ahora pues, yo soy médico prestador de PAMI, vamos a probar si podemos entrar, si funciona la plataforma y mostrarles rapidito cómo es, desde adentro como prestador para que vean cómo trabaja. Así que si PAMI apuesta a la telemedicina,
Bueno, imagínense que esto es un camino en el cual todas van a trabajar de esta manera con sus prestadores. Y las ART, y en esto Sergio también tiene muchísima experiencia, prefieren las videoconsultas para control. Imagínense que también está el tema de la movilidad, se ahorran muchísimo el pago de lo que es el remis o el taxi de traslado de los pacientes, y pagan hasta 1.500 pesos una prestación de videoconsulta para un control de seguimiento de un paciente de ART por este motivo. Imagínense que en lugares, por ejemplo, como Misiones, nosotros estamos en Alem, no hay algunos especialistas, no hay neurólogo que atienda todo el tiempo, no hay neumonólogo, entonces a veces el gasto de traslado de los pacientes es muchísimo, o sea, tienen que ir a Oberá o a Posadas o a otros lugares para hacer una consulta a veces solamente de seguimiento. Entonces, por supuesto que van a preferir pagar un honorario mejor inclusive, y ahorrarse todo eso. Entonces, es todo cuestión de que también las diferentes prestadoras se vayan dando cuenta de cómo funciona esta situación y que van a terminar ahorrando plata. ¿Cómo trabaja OSDE? Y lo sé porque trabajo con OSDE en lo que es videoconsultas, así que va a manera de ejemplos. A ver, después vamos a mirar las preguntas. ¿Qué es lo que tiene OSDE? Tiene una plataforma de acceso a médicos prestadores directos, ¿sí? Tiene una posibilidad de una agenda online, es decir, los médicos pueden tener una agenda en línea que puede servir para pacientes de OSDE y para otros pacientes que no sean de OSDE. Tiene un código de facturación específico para lo que es telemedicina, y tiene un portal o una aplicación para prestadores, ¿sí? Nosotros tenemos un portal en donde podemos ver, hoy las consultas de OSDE se cargan en la clínica, por ejemplo, a nivel de lo que es las consultas presenciales, tienen en mesa de entrada una aplicación que directamente carga las consultas al sistema de OSDE ante la contrapresentación del carnet del afiliado, la acreditación, ya sean los pocos carnets físicos que quedan, la mayoría ahora son digitales, y los prestadores directos de OSDE tienen también la posibilidad de, cuando hacen una consulta, cargar esa consulta al sistema. Una de las condiciones principales para poder después realizar esta facturación es que la consulta que fue hecha o que fue cargada por el prestador, ya sea presencial o de telemedicina, no así la de la secretaria o la que se hace presencialmente en la clínica, o figure el turno en esta plataforma de turnos online de OSDE. Al tener esta plataforma por ahí publicada, a mí me ha ocurrido que no solamente veo a mis pacientes, que son los que por ahí me piden el turno, yo le puedo dar el turno a ellos en la plataforma, sino que gente de Buenos Aires o de otro lado que a veces viene a Misiones, porque en la aplicación de los pacientes ellos por cercanía pueden buscar a los médicos, me ha requerido como médico consultor y he hecho 3 o 4 consultas de pacientes que no eran míos, es decir, hice telemedicina de primera vez con pacientes a los que pude ver y a los que le pude resolver el problema. En un par de casos eran cuestiones de recetas, y en otro era una persona que estaba de paso por Misiones y estaba con un cuadro faríngeo y quería, bueno, tener las diferencias para ver si era COVID o no. Entonces también pude resolver esa consulta por telemedicina. ¿Cómo es la aplicación para prestadores, por ejemplo? ¿Sí? Tenemos son capturas de pantalla del celular, así que entramos con nuestro número de quit y la contraseña. Podemos registrar, por ejemplo, una prestación. Acá podemos ver el resto de nuestras prestaciones. Acá tenemos la pantalla en donde vamos a registrar esta prestación. Vamos con el número de afiliado, ponemos nuestra matrícula, el lugar de donde somos, donde tenemos la matrícula, el token, que tanto Swiss Medical como ahora Medife también, cada vez más obras sociales tienen este sistema de acreditación del afiliado. ¿Qué quiere decir esto o qué es esto? Es un número, generalmente de 3 dígitos, que tiene una variabilidad temporal, es decir, que va cambiando cada X cantidad de tiempo, que lo tiene normalmente el afiliado en su credencial electrónica, y con el cual nosotros vamos a validar, de acuerdo al número y a este token, la consulta. ¿Para qué sirve esto? Y para que la prestadora en sí o las prestadoras sepan que nosotros estamos en ese momento haciendo la consulta y no carguemos cualquier consulta, cualquier nombre, en cualquier momento. Entonces esto también da un poco más de seguridad y fiabilidad
al momento de la auditoría, ¿sí? Independientemente, todas llaman a los pacientes para hacer después auditoría y preguntarles, bueno, cómo fue el servicio, cómo lo atendió el médico, etc. Adrián, Y igual para eso, perdón, te tenés que bajar la aplicación Apligem, ¿no? No, se baja directamente la ¿Cómo? aplicación de OSDE, hay una aplicación de OSDE, tenés que estar registrado, tenés que ser prestador No, ya directo de sé, yo OSDE. estoy tratando de hacer lo mismo, pero a mí me pide bajar Apligem. No. Bueno, después me fijo, hay otra que tenés que bajar también, digamos, que es donde entra, aparte de la de OSDE, pero no es, no me acuerdo el nombre ahora, pero Te en un pregunto rato porque me estoy fijo. haciendo lo mismo que vos, así para practicar, ¿me entendés? Sí, perfecto. Bueno, ahora te paso, Dale. cuando terminamos me fijo mientras hacemos la pregunta y te voy a decir, es pos algo, pos la otra aplicación que funciona junto con esta, con la de OSDE. Sí. Si les parece, ahora al terminar la presentación, ahí vemos en detalle por ahí esto, o hacemos algún videito Claro. para que quede en la plataforma cómo hacer eso. Sí, ningún problema porque es muy sencillo en realidad. Entonces, ¿qué hago? Una vez que generé esa consulta, que vimos en la diapositiva anterior, fíjense que lo que me va a sacar es un PDF igual al que se imprime en mesa de entrada. Entonces, ¿qué hago con este archivo? Esto es todo desde el celular, ¿eh? Hago clic en enviar el archivo, selecciono, en este caso, el mail, me lo envío a mí mismo, de un correo a otro, y lo tengo guardado en mi mail. Entonces, si necesito, o desde facturación en este caso, bueno, yo les muestro con esta aplicación, pero puede ser con cualquier obra social que trabaje de esta manera, una auditoría de esas consultas hechas, yo las puedo imprimir en papel. Mientras tanto, la puedo tener en archivos o la puedo guardar en mi computadora, y si se necesitan una auditoría, se las puedo enviar como archivos en sí, PDF, etc. PAMI también tiene una plataforma de telemedicina. Ojo, vamos a ver si podemos ver este video. Bueno, no se va a poder ver ahora, justo esto tiene que ver con el servidor de PAMI, en donde explican que el paciente puede hacer telemedicina o puede hacer una videoconsulta desde directamente el portal de PAMI. ¿Cómo funciona la plataforma de PAMI? Vamos a entrar un ratito a la plataforma de PAMI, a ver, y les voy a mostrar. Esto es el portal de acceso a los médicos de cabecera de PAMI, ¿sí? Se entra con un usuario y una contraseña. Los que son médicos de cabecera han de tener esto hasta la coronilla. Y fíjense que, bueno, acá tenemos el portal de receta electrónica, de pagos, etc. Y tenemos algo que dice TLM, que es telemedicina. Si hacemos clic, no pregunté, ¿se está viendo bien la pantalla esta, sí? Sí, Adrián, se Dale, ve perfecto. perfecto. Bueno, en donde tenemos una agenda y nosotros podemos agendar a algún paciente nuestro en lo que es telemedicina, ¿sí? El sistema directamente va a enviar a el paciente un mail o un mensaje y nosotros, al momento de contactarnos con el paciente, no sé si se ve acá, vamos a ver que tenemos o nos vemos a nosotros en esta cámara y el paciente, si se contacta al link que el sistema le va a enviar, va a aparecer en esta pantalla grande. Y acá vamos a poder hacer la práctica o la prestación de telemedicina, vamos a poder charlar con el paciente. Esto es específicamente lo que es la plataforma de PAMI. Es bastante sencilla, ¿sí? Por lo que ven, y bastante práctica. Bueno, todavía yo la tengo, no la empecé a usar con ningún paciente, la estuve probando y parece andar perfectamente bien. Ahora quiero ver qué nivel de adaptación van a tener mis pacientes de PAMI, por ejemplo, acá, con este tipo de sistemas. ¿Cómo logramos implementar todo esto? ¿Cómo vamos a hacer que todo esto funcione en nuestra práctica diaria? Primero, lo que hablamos en un principio, decidir qué es lo que voy a cobrar o qué es lo que voy a facturar o qué es lo que voy a considerar una práctica a cobrar por lo que es telemedicina. Segundo, tengo que elegir de qué manera lo voy a hacer, si por una plataforma de cobro, si voy a tener una historia clínica de cobro integrado, etc. Tercero, y muy importante, informar a los pacientes, ¿sí? Gradualmente,
a medida que vayan solicitando nuestro servicio a través de estas redes o diferentes estados, nosotros vamos a ir comunicándolo. También si tenemos redes sociales, que por ahí también es una idea que tenemos con Sergio en algún momento, poder hacer algo explicando un poquito el tema del uso de las redes sociales y de cómo el usar redes sociales puede incrementar muchísimo nuestra presencia y nuestro trabajo médico, a los que les gusta o a los que les interesa hacer un tipo de medicina un poco más virtual. Podemos también informarlo o promocionarlo a través de redes sociales a este tipo de trabajo y comenzar a capitalizar de una buena vez esta gran parte de lo que es nuestro trabajo diario. Bueno, básicamente traté de hacerlo rapidito para dejar un poco de tiempo lo que sea preguntas o consultas, así que no sé, creo que podemos charlar entre todos y compartir un poco experiencias sobre este tema, que habrá muchas. Sí, la verdad que seguramente muchos tienen preguntas, no hay problema, simplemente vayamos poniendo un orden, pero Dale. pueden activar sus micrófonos y aprovechar y Hoy preguntar, tienen dudas sobre el tema. vamos leyendo las que están en el chat. Bueno, Arturo preguntó primero, ¿cómo soluciono si una obra social o un paciente no cumple con el pago de tu trabajo? Y bueno, no lo atiendo la vez siguiente. O le digo que para poder tener esa atención, bueno, tiene que abonar la consulta que quedó pendiente. Muchas veces, y a esto voy por ahí con estas cuestiones automatizadas, las plataformas de historias clínicas o este tipo de sistemas nuevos integrados ya trabajan de tal manera de que el paciente, por ejemplo, si no hizo el pago, no puede acceder a la videoconsulta. El token que le mandan o el link que le mandan para acceder a la videoconsulta internamente no se activa, ¿sí? Por ejemplo, si también se pueden programar especificando que determinadas obras sociales no tienen que pagar la videoconsulta. Por ejemplo, yo atiendo a través de un sistema a un paciente 2D, no le cobro la videoconsulta, no le manda el link de pago, sí le manda el link de la videoconsulta y el paciente accede directamente. Entonces, bueno, nada, es uno, tratar de hacer esto, de automatizar y centralizar todo en una sola cosa. Por eso lo del WhatsApp, y lo expliqué porque es algo que estamos haciendo todos hoy, pero que no es lo ideal y que lo antes posible, y esto lo ya lo vimos recién con el doctor Barbagallo y lo vamos a ver en disertaciones posteriores cuando nos hablen de la parte legal específica de lo que es el acto médico, vamos a ver que vamos a querer salir corriendo de contestar cosas por WhatsApp o por medios informales. Así que la idea es tener algo centralizado que pueda encargarse de chequear que el paciente pague, de chequear que haya ingresado la plata, etc. Y si no, bueno, manualmente yo no tengo problema y así como lo he hecho siempre, le digo al paciente, sí, no hay problema, podés traerme después la orden de consulta, pero bueno, ante la siguiente consulta ya le digo, sí, acordate de que tenemos que ponernos al día con mi trabajo. Y listo, directamente, no tengo miramientos y no tengo vergüenza de cobrar lo que tengo que cobrar por lo que hago, así que no hay problema. Y eso de lo físico lo he trasladado a lo digital y es lo mismo. Muy bien, Adrián, te agradezco. Comprenderás que uno ya tiene años en esto y para nosotros es muy difícil el tema de adaptarnos al sistema de telemedicina. Y bueno, y pongo siempre la preguntita del valor de nuestro trabajo médico. Lo hice recién con una consulta al doctor Barbagallo y ahora te pregunto qué pasaría, me sucedió hasta en vivo y en directo, ¿no es cierto? Con pacientes que los atendí y que me dijeron mañana le pago todo y nunca más vinieron, que te consultan por WhatsApp ahora porque se enganchan mi celular y quieren una consulta y bueno, por ahí uno porque, bueno, mi especialidad no puedo dejar colgado a un niño, así que tenés que dar una respuesta y nunca más tenés una remuneración por ello. Entonces uno medio se va cansando con el tiempo, con los años. Por eso mis preguntas son tan puntuales con respecto al reconocimiento del trabajo médico. Nada más. Gracias, Adrián. Totalmente, Arturo. Y te digo lo que hago yo ahora con el tema de los casos de COVID, porque a muchos pacientes míos los he atendido y han terminado pasando inclusive mi número a familiares o conocidos. Me tocó atender a 3 mujeres de La Plata
que no conseguían que ningún médico la vaya a ver, y a una de ellas, una señora de 78 años, hipertensa, que estaba cursando el 5.º día de COVID, había tenido una dosis de las vacunas, le terminé haciendo un pedido de internación a través de telemedicina. Después que la vi, le hice la consulta, le mandé un pedido de internación con el cual pudo llamar a la ambulancia, presentar ese pedido, la subieron a la ambulancia, la internaron y se salvó porque estaba con una neumonía, era diabética y demás. Y a todo esto, yo lo primero que hago cuando se me solicita la consulta o el servicio, contesto con el mismo mensaje. Sí, no hay ningún problema, yo trabajo de la siguiente manera. Podemos hacer una videoconsulta, te mando el link para hacer la videoconsulta, este servicio yo lo cobro X cantidad de pesos y al hacerlo o después de hacerlo te voy a mandar el link para que lo abones. ¿Sí? Entonces ese link o se lo mando por el sistema o para zafar se lo mando por WhatsApp en ese momento y está bien, hacemos la práctica, hacemos la prestación y si el paciente no hizo el pago, a la próxima consulta o requerimiento que tenga conmigo por WhatsApp, le digo, bueno, fíjate de abonar la anterior y lo hacemos, acordate que yo trabajo de esa manera. Listo, no hay problema, o sea, no hay que tener vergüenza. Es difícil a veces, porque nosotros como médicos nos cuesta abordar el tema de lo que es un cobro, un honorario, preferimos, no, eso con la secretaria, que esto, que el otro, pero no, a ver, yo creo que el plomero no trae la secretaria para fajarnos cuando nos cambia una cañería. Así que... Adrián, otro comentario. Yo muchas veces hago consultas de primera vez y son pacientes sanos y después el laboratorio es normal y en vez de venir de nuevo a mostrarme los laboratorios, digo, mándamelo por correo electrónico, lo escribo, le da una devolución por correo, escribo la historia clínica y después me lo agrego como sobreturno. Sí, siempre le pido permiso, le digo, mire, las condiciones con las que yo trabajo son estas. Yo le voy a hacer la primera consulta presencial, la segunda, si usted quiere, pida turno conmigo, tiene 2 meses de demora, si usted quiere hacerla por correo electrónico, no hay ningún problema, yo la voy a considerar una consulta y quedará registrada dentro de mi lista de sobreturnos. Y se acabó el problema. Claro. O sea, no me complico tanto. Y si vos le decís al paciente, se va a ahorrar el tema de venir a la clínica, se va a ahorrar el tema de... Ah, perdón, sí, Sergio. No, perdón. Bueno, yo les cuento, yo pienso mucho en cómo solucionar esto en los médicos, porque siempre preguntan lo mismo, siempre me preguntan esto, y bueno, para mí esto yo lo llamo crear una estrategia, ¿sí? Lo primero que tenemos que entender es que nosotros estamos dando un gran servicio, ¿sí? Yo mismo me pongo como papá cuando le aparece una erupción a mi hija, y le mando a una dermatóloga amiga la foto y me soluciona el problema. O sea, me está solucionando viajar, por ejemplo, a Posada, a ir a ver a la dermatóloga infantil, el tiempo, o sea, un montón de cosas. Y nosotros tenemos que entender que estamos dando ese servicio. O sea, un gran servicio. Estamos ahorrando tiempo, traslado, pero requiere tiempo de crear esa estrategia que significa qué prestación voy a hacer, cómo la voy a cobrar, cómo voy a informar, esto que está comentando Claudia, que está comentando Adrián, que es cómo te transmito, cómo trabajo, vendría a ser, que eso a veces es, escribo un solo texto, que después lo voy a compartir en cada paciente, al cual me consulta de esa manera, por ejemplo, ¿sí? Entonces requiere un trabajito de crear esa estrategia de qué voy a resolver, pero entender que estoy dando un servicio importantísimo, ¿sí? En el caso, me imagino a Arturo, que es pediatra, que acá justamente no hay pediatra, no hay guardia pediátrica. Yo, cuando el pediatra me dice algo, yo me quedo recontra tranquilo, y me dice, no, dale ibuprofeno, y me está dando, vendría a ser una tranquilidad como padre que es gigante. Entonces, hay que entender eso, ¿sí? Y un poco elaborar eso. Y nosotros, en las próximas clases, le vamos a ayudar, hay una guía para ayudarles a crear esta estrategia, ¿no? Porque a veces, o si no, uno se queda, pucha, lo hice, no me pagaron, y resulta que se queda con esa sensación. ¿Puedo hacer un comentario? Una es cuando vos trabajas como consultorio individual y otra es cuando trabajas en organizaciones, porque el convenio financiador está hecho con las organizaciones, no contigo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y esa es la diferencia que tenemos que marcar en el enfoque que le damos a ese paciente. Cuando un paciente es un paciente personal tuyo, en el cual vos podés establecer cobro, pago, porque es una relación directa,
es una cosa. Cuando es una relación, digamos, indirecta, donde el convenio financiador está hecho con un tercero, que es clínica, sanatorio, policonsultorio, lo que llames, yo igualmente me lo cobro como consulta, y la verdad que en estos años desde que se instaló la telemedicina, le digo, mira, ¿vos qué preferís? ¿Esperar 2 meses a ver el resultado? ¿O me lo mandás por mail y yo me genero un sobreturno, una consulta? Nadie te dice que no. Es fabuloso la calidad y mejora del servicio. Por ahí a uno le da vergüenza, pero la verdad que la gente te lo agradece profundamente. Sí, no hay vuelta atrás después de eso. Exactamente, no hay vuelta atrás. Si es una cuestión individual, como estábamos hablando de generar el link y todo eso del consultorio del médico que está en su consultorio particular, entiendo este abordaje, el abordaje con este tipo de personas, cuando tenés un tercero que es el que hizo el convenio con el financiador, yo lo agrego como sobreturno y como si fuera una consulta presencial, y nadie me dice nada, nadie, y a nadie se le ocurría decir que esto es peor atención, mala atención, al contrario, se acercan mucho más rápido a la consulta, esperan mucho menos tiempo, sí hay que como organizar ciertas cosas, escribir en la historia clínica, tener la documentación de que este paciente lo consultó por tal cosa, acá veo el laboratorio que está normal y así se lo informo por correo electrónico, ese tipo de cosas es que son trabajos y bueno, deben ser cobrados, punto. Definitivamente, Claudia, eso es fundamental, ¿sí? Lo que acabaste de decir. Eso también es darle calidad, así como cuando yo recibo una remuneración, el hecho de dejar registro y que después yo pueda consultar y a su vez diga, usted me llamó tal fecha y le dije y le di tal cosa y le envié por email, bueno, eso también hace a la calidad del servicio, ¿sí? Eso es importante. Sergio, ¿puedo hacer una acotación? Permiso. Sí, doctor. La verdad que los vengo escuchando atentamente y como les dije, yo estoy ya por terminar mi mandato y la verdad que siento una satisfacción tan grande porque ya no estamos discutiendo si la telemedicina hay que hacerla o no, sino estamos discutiendo cómo hacerla. Y me parece maravilloso, les digo en serio, me han alegrado la noche. Más allá de seguramente va a haber muchas cosas que discutir, muchos intereses que defender, los gremios son los gremios, los prestadores son los prestadores, los financiadores son los financiadores, y muchas veces nosotros mismos somos los mismos que estamos en un lado y del otro lado del mostrador. Estoy completamente convencido de eso, pero ya no estamos discutiendo si esto no hay que hacerlo, estamos viendo cómo es la mejor manera de hacerlo, y la verdad que celebro esto, eso quería decir nomás. Sí, y además de que ningún paciente, cliente, usuario, como lo quiera llamar, jamás se ha ofendido porque pongamos esas reglas claras de manejo. Al contrario, lo consideran, tener tu correo electrónico lo consideran una gloria de Dios, así lo digo. Yo no uso WhatsApp porque lo detesto, como Adrián, pero el correo electrónico me parece una herramienta, pero absolutamente válida. El correo te permite trabajar en diferido siempre. Totalmente, ver la historia clínica, no te clava el visto el correo. Pero lo que decía el doctor Pelaitay, que lo entiendo, lo comprendo, nosotros lo que tenemos que empezar a aprender que esto son las mismas reglas. El que no me paga de una manera, no me paga de la otra, y tengo que actuar de la misma manera. Lo que no se puede hacer de una manera, no se podrá, digamos, las cosas hay que hacerlas bien de cualquiera de las dos maneras, el abordaje es el mismo, hay que analizarlo integralmente, o sea, todo lo que hemos aprendido como médicos, no nos tenemos que bloquear y poner barreras nosotros mismos. Y lo entiendo al doctor Pelaitay, Arturo, que decía, porque seguramente todos hemos perdido el ejercicio de cobrarle a los pacientes, porque hay una secretaria, porque hay una cobertura médica, bueno, pero el paciente también tiene que saber que los servicios se deben pagar de una u otra manera, o pagando una cuota a una cobertura que le da digamos, el servicio de telemedicina, o pagándole al profesional que da el servicio directamente. Y a lo sumo, como decía Adrián, no le pagará una vez, en el peor de los casos no te pagará 2 veces, pero no te puede pagar no 3 veces, digamos. Ya me parece que no es justo tampoco, y me parece que todos ahí estamos en el mismo lugar. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo con respecto al WhatsApp tengo 2 teléfonos, uno laboral y otro personal. Entonces el teléfono laboral lo tengo conectado al WhatsApp web mientras estoy en el consultorio. Entre paciente y paciente miro la pantalla, contesto o veo qué hago. Y fuera de esos horarios, págate. Y se puede configurar como un business en donde pones horarios, pones productos si querés y pones mensajes automáticos que
le digan al paciente para qué sirve eso. Y bueno, también eso ayuda a filtrar un poco. Bueno, como les comentaba, ustedes ven que cuando uno se va metiendo en la salud digital, empezamos a tener un poquito la necesidad de conocer también nuevas herramientas, nuevas metodologías, requiere otra vez un entrenamiento, ¿no es cierto?, en esto nuevo, pero que realmente la conclusión es que se puede hacer, y se puede obtener, ¿sí?, remuneración por hacer esto, o sea, de la misma manera que uno lo hace en forma presencial, y hacia eso tiene que apuntar, ¿sí?, hacia obtener remuneración por el servicio que da, y también trabajar en dar un buen servicio, ¿sí? Eso que implica tener herramientas para mandar recetas digitales, para mandar interconsultas, para mandar certificados médicos. Por eso digo que siempre requiere un poquito más de las cosas que normalmente tenemos para poder también dar ese servicio. Así que bueno, si no hay más preguntas, vamos cerrando porque justo llegamos a la hora. Y muchísimas gracias, doctor Barbagallo, doctor Palesco, ¿sí?, por la presentación, y hasta la próxima. Gracias a ustedes, hasta la próxima.